Muy buenas noches, muchas gracias doctor Jaime Rivera por la invitación, igual doctor Silva. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, pero todavía más gusto poder compartir este foro con dos personalidades. En primer lugar con el doctor Carrasco, su gran experiencia, su gran trayectoria en el ámbito de lo que estamos hablando. Y en segundo lugar, con alguien joven, a lo mejor con no tanta experiencia, pero es una súper experta en el tema que nos compete. Yo voy a hablar desde el punto de vista de lo que debe ser el internista o de lo que trata de hacer en la cuestión del manejo o de la valoración preoperatoria. Y bueno, quisiera comenzar por comentar que es un proceso en el cual hay una evaluación clínica que debe preceder a todo acto anestésico para realizar un procedimiento quirúrgico y en ocasiones procedimientos no quirúrgicos. Y quiero señalar que aunque en ocasiones no es de esta manera, la mayor parte de las veces esto corresponde exclusivamente al ámbito del anestesiólogo. Sin embargo, habrá situaciones en el que habrá otro médico que puede ser interconsultado y que puede ser el médico internista, puede ser el médico intensivista, puede ser el cirujano o algún otro médico de apoyo. Y bueno, como en toda la medicina, ¿me escucho mejor? Como en toda la medicina, la historia clínica es fundamental, con los antecedentes que en ocasiones pues nos ayudan a tomar algunas decisiones, incluyendo estos como etilismo, tabaquismo o algunas drogadicciones que pueden hacer o no el tomar decisiones en el uso de fármacos que vamos a utilizar en la anestesia. Obviamente también es importante tomar en cuenta algunos antecedentes como alergias que pueden también complicar un manejo anestésico. Y si bien es cierto que muchas veces pasamos por alto situaciones como estas, bien comentó el doctor Carrasco, estamos viviendo una medicina en la que la seguridad es parte muy importante en la atención de nuestros enfermos. Y si estamos hablando de seguridad, no es admisible que puedan sucederse complicaciones potencialmente prevenibles, por ejemplo, aquí en el caso de que utilizáramos fármacos que agravaran las condiciones de nuestro enfermo, tomando en cuenta que pudieron haber sido previstas, ¿no? Entonces, muy importante la historia clínica. Algunos antecedentes pueden hacer tomar decisiones como padecimientos previos, sobre todo enfocándonos a estos tres. La patología cardiovascular, en primer lugar la pongo porque se asocia a mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad, pero no se puede quedar atrás la patología respiratoria y en ocasiones algunos padecimientos metabólicos, primordialmente diabetes mellitus, que es un problema de salud pública en nuestro país y en el mundo. Algunas otras que nos deben hacer tomar decisiones, porque si bien es cierto que el enfermo puede tener patología cardiovascular, respiratoria o metabólica, es más importante aún que el padecerlas, cuáles son sus condiciones clínicas. No es lo mismo haber tenido un infarto hace 2 o 3 meses que ser un paciente con cardiopatía isquémica que fue revascularizado hace 5 o 10 años y que no tiene manifestaciones clínicas, de tal manera que el estado funcional de ese padecimiento en el momento actual puede ser más importante que a que lo tenga o que tenga 2 o 3 comorbilidades. En ocasiones, para evaluar estas situaciones es necesario el apoyo de algunos estudios que nos permitan evaluar a nuestro enfermo de una manera más integral y que permita tomar la mejor decisión
para realizar nuestro procedimiento, si debe retrasarse o si debe hacerse alguna intervención terapéutica para tener en mayor seguridad la atención de nuestro enfermo. Estas situaciones o esta elaboración meticulosa de nuestra historia clínica y de nuestra exploración física va a permitir que en ocasiones detectemos en ocasiones padecimientos o problemas no sospechados que pudieran ser meritorios de una complicación potencialmente prevenible. Si bien es cierto que estábamos acostumbrados, a lo mejor algunos de ustedes no, porque muchos son muy jóvenes, pero los que ya tenemos más tiempo estábamos acostumbrados a que un paciente llegaba a un hospital y el enfermo y la familia veían como normal que si había una complicación era parte del padecimiento y no lo veían como algo anormal. En la situación actual esto no es así, y un padecimiento potencialmente prevenible es considerado un error médico que no debemos dejar pasar por alto. Entonces, cada caso debe ser individualizado. Eso de tomar estudios de rutina y hacer baterías de estudio para todos los enfermos o hacer medicina defensiva como se hace en algunos países de primer mundo tratando de evitar demandas tampoco es justificable. La radiografía de tórax, por ejemplo, es aconsejable en pacientes que tienen ASA 1, pero mayores de 65 años, o que son obesos o fumadores, o aquellos que tienen historia clínica en la que se sugiera patología cardiopulmonar, pero no rutinariamente debemos hacerla. En ocasiones lo hacemos de esta manera. Se ha visto en estudios controlados que no se ha obtenido mayor beneficio si lo hacemos de manera indiscriminada para todo enfermo que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. De igual forma, el electrocardiograma, por ejemplo, es una prueba que pues es inocua, tiene un costo pues, más o menos accesible, se aconseja para todos los adultos. Sin embargo, siempre habrá que tomar en cuenta que el estudio que nos reporten como normal no necesariamente nos va a excluir alguna cardiopatía. Hay algunos padecimientos que pudieran dar un electrocardiograma normal y sin embargo tener patología a este nivel. En relación al hemograma, hay que tomar en cuenta que este se debe determinar en mujeres de cualquier edad y en hombres a partir de 65 años. Por lo menos son recomendaciones de la American Heart Association. Y si bien es cierto que nosotros no tenemos nuestras guías mexicanas para tomar esta decisión. Por el momento no existe un estudio que diga que el hematocrito X es el mejor para llevar a cabo una valoración a un estado preoperatorio apropiado. Sin embargo, las recomendaciones sean que por lo menos tenga alrededor de 9. Y lo comento porque en ocasiones dicen no le doy la anestesia o no lo opero porque no tiene 10, 11, 12, 13 o 14 gramos de hemoglobina. Y bueno, el recuento leucocitario en un paciente que se considera sano no se justifica para tomar una decisión en la atención de estos enfermos. La situación bioquímica está indicada en caso de alteraciones metabólicas agudas, es decir, pacientes diabéticos o aquellos que están utilizando diuréticos o esteroides, están desnutridos o tienen edad avanzada. Los exámenes de coagulación solamente en casos de hepatopatía, neoplasias, desnutrición o cuando van a realizarse técnicas regionales que pueden tener implicaciones o que nos pueden generar complicaciones. Y algunas otras pruebas tendrán que ser específicamente dirigidas en situaciones especiales de patología cardiopulmonar. En esta publicación del American Heart, que son las guías más recientes en relación a evaluación preoperatoria de pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, ellos señalan aquí algunos riesgos, pues, por ejemplo, aquí riesgo de
de patología o un riesgo de un evento cardíaco en la cirugía vascular, sobre todo cuando se hacen estos procedimientos, un riesgo intermedio, es decir, entre 1 a 5% en estos procedimientos, y un bajo riesgo cuando son procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales, catarata, etcétera, la mayoría de los procedimientos a los que nos vemos de manera cotidiana. Pero quisiera hacer comentario en relación a esto que se señala en esta transparencia. En 2004 en los Estados Unidos se hicieron 35 millones de procedimientos quirúrgicos y fíjense, de esos 35 millones se encontró que 3.9% de los enfermos presentaron un evento cardiovascular mayor, y esto quiere decir que fue un infarto no fatal o una muerte cardíaca y una muerte cardíaca que se reanimó y terminó siendo no fatal, o un paro cardíaco fatal. Hay que tomar en cuenta situaciones que pueden agravar la atención de estos enfermos y que nos pueden hacer tomar una decisión a la hora de la intervención o de la valoración de nuestro enfermo. Y las situaciones que nos pueden incrementar nuestro estrés quirúrgico son pues una anestesia preferentemente general, la pura intubación con la liberación de catecolamina, sobre todo en pacientes susceptibles. La misma extubación puede ser un momento de complicación, el dolor, el ayuno prolongado, situaciones de hemorragia intensa, padecimientos como trombofilia o la hipotermia. El doctor Carrasco perfectamente señaló la denominada triada letal, hipotermia, acidosis, entre otras cosas. Todos estos pueden incrementar el riesgo de un evento cardiovascular que se deberá tomar muy en cuenta. Seguramente en ese 3.9% de la evaluación de estos casos llevados en Estados Unidos, corrían algunas de esas situaciones que no fueron tomadas en cuenta y por tanto no previstas. Aún tomando en cuenta puede haber casos en los que se suceda, pero si nos sucede tomando las precauciones necesarias, era un evento no previsto. El problema es cuando es un evento que se pudo prever y no se tomó una decisión. Es muy importante recordar que ningún examen debe hacerse a menos que pueda influir en el tratamiento. ¿Qué caso tiene que yo les solicite una batería de estudios tan importante que no me va a hacer tomar ninguna decisión para hacer o no hacer alguna intervención en mi enfermo? Nada más le incremento los costos y pudieran ser simplemente en ocasiones solamente pacientes que salen de las desviaciones estándar y que tienen alguna normalidad, que podría nada más retrasarme y encarecer el costo de mi atención y no necesariamente voy a tomar alguna intervención. La valoración preoperatoria tiene como objeto, y por eso decía que debe ser del anestesiólogo primordialmente, excepto cuando existe alguna patología por la que él sugiera que la vea el internista, que la vea algún cardiólogo, que la vea algún endocrinólogo, debe ser con la intención de obtener recomendaciones concernientes al riesgo. Es decir, ¿yo para qué quiero como anestesiólogo que alguien me diga tiene un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4? Eso no tiene ninguna importancia. Lo que quiero es que me diga qué le voy a hacer a mi paciente si tiene diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, si tiene un hipertiroidismo, si tiene un feocromocitoma, si tiene una patología que pueda hacer que se me complique, si tiene una cardiopatía isquémica inestable. Esto pues para evitar problemas cardíacos en el perioperatorio y prever riesgos y pueda yo tomar decisiones terapéuticas. Si no es para eso, una valoración preoperatoria por parte del internista no tiene ningún valor. El problema al que nos enfrentamos es que las valoraciones que vemos y que les ha tocado a la mayor parte de ustedes ver por parte de nosotros los internistas es valoraciones para que nos digan grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, eso no tiene importancia, como ustedes lo saben. Y para esto obviamente es muy importante, se ha comentado, revisar o, si no existe, realizar una historia clínica completa, esto es interrogatorio y exploración, evaluar la severidad y si existe estabilidad o no del estado del enfermo, es decir, si tiene cardiopatía isquémica, está bien, está estable, no hay problema, está inestable, hay problema, está estable pero tuvo un infarto reciente, habrá que hacer el análisis.
Hay que determinar siempre si se encuentra en la condición médica más razonable de acuerdo al contexto quirúrgico. Es decir, el enfermo está inestable, pero es una emergencia, o bueno, lo propio sería decir urgencia, pues para quien me diga que emergencia no existe en el castellano como lo que quiero decir, entonces a lo mejor pongo en la balanza que es más apropiado. Pero si el contexto quirúrgico lo permite, yo estabilizo a mi enfermo y después tomo la decisión de que se deba meter a cirugía. Siempre es muy importante recomendar cambios en el tratamiento o sugerir algún estudio diagnóstico que me permita tomar un cambio. No debo hacerlo de otra manera, si no, no es útil mi valoración. Y estos estudios preoperatorios, si los realizo, solamente los recomendaría cuando estos pudieran permitir realizar un cambio en el procedimiento quirúrgico, retrasarlo horas o días o tomar una decisión terapéutica antes de. Sin embargo, cuando se trata de una urgencia, esta se limitará a evaluación rápida de signos cardiovasculares, hidratación apropiada, un electrocardiograma y solo los estudios más esenciales que puedan hacerme ponerlo en las mejores condiciones para que decida en ese momento, ya lo paso a quirófano. Si la situación es menos apremiante, pues puedo cancelar una cirugía electiva y evalúo las condiciones que tiene de comorbilidad para mandarlo en las mejores condiciones posibles al quirófano. Es muy importante recordar que un paciente que tiene tercer ruido apical puede sugerirme insuficiencia del ventrículo izquierdo y debo tomar acciones terapéuticas, un soplo, una enfermedad valvular. Si el paciente tiene estenosis aórtica severa y se debe de meter a cirugía, pues a lo mejor lo tengo que hacer en caso de una urgencia, pero debo considerar que hay alto riesgo de que se me pueda complicar en el perioperatorio y tener las condiciones necesarias para tomar una acción terapéutica. A llegarme o informarle al cardiólogo, al internista, apóyame en este momento porque puede en el posoperatorio o en el transoperatorio complicarse. Igual sucedería en el caso de estenosis mitral significativa o cuando tenemos insuficiencias mitrales o aórticas, sabemos que puede haber una endocarditis, valorar el uso de profilaxis antimicrobiana, o si me lo hace en el posoperatorio, saber de qué estamos hablando, que el paciente se me está complicando por algo que yo presuponía que podía suceder. Y obviamente pues habrá que hacer las medidas tendientes a tratar de evitar estas situaciones. ¿Qué padecimientos me ponen en principal riesgo a mi enfermo? Pues estas comorbilidades, la pulmonar, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, los trastornos hematológicos y obviamente la patología cardíaca, sobre todo cardiopatía isquémica inestable. Sabemos que el EPOC y la neumopatía restrictiva son las principales fuentes de complicaciones respiratorias perioperatorias. ¿Y cuáles? Las señaladas aquí, hipoxemia, hipercapnia, etcétera, etcétera. Todas las que ustedes ya conocen y no voy a repetir. Cuando el caso es avanzado hay que evaluar antes de la cirugía la capacidad residual funcional y la respuesta a broncodilatadores y si el paciente es un retenedor de CO2, porque eso me puede permitir qué acciones tomar, si utilizar incluso si está descompensado antimicrobianos o trabajos de función respiratoria que me permitan disminuir el riesgo de complicaciones o incluso espirometría incentiva en el posoperatorio inmediato. En casos en que existe alguna exacerbación en estos padecimientos en el que la respuesta inflamatoria es importante, incluso el uso de broncodilatadores y esteroides pueden ayudar a mejorar a mi enfermo. Si el paciente es diabético y diabético de larga evolución, no dejar de tener en mente que la sospecha de enfermedad coronaria, sobre todo silenciosa, puede existir y en ocasiones el que esté diaforético, mi enfermo en el trans o en el posoperatorio, no necesariamente es que me bajó la glucosa, pudiera estar ante una situación de un síndrome coronario agudo. Es muy importante el manejo perioperatorio de la glucosa, sobre todo ahora que se habla de que incluso hiperglucemias de cierta cantidad pueden producir una mayor respuesta inflamatoria y aumentar la morbilidad.
En pacientes críticos, por ejemplo, se ha visto que glucemias mayores a 150, entre 180 y 200, incrementan morbilidad y mortalidad. Y no olvidar pues que patologías como la hiperazoemia pueden favorecer que en el trans o en el postoperatorio me haga insuficiencia cardíaca y que me dificulte el tratamiento. La anemia me puede aumentar el estrés cardiovascular y favorecer isquemia miocárdica o insuficiencia cardíaca. Y bueno, toda esta serie de situaciones habrá que tomarlas en cuenta porque pueden exacerbar y agravar la patología de mi enfermo. Es muy importante considerar como problemas mayores los señalados aquí: síndrome coronario agudo inestable, hablando cuando un infarto tiene más de 7 días y menos de 30. Esto puede incrementar la morbilidad y la mortalidad transoperatoria y posoperatoria, o el paciente con angina inestable, o el paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada. Todos los que tienen algunas de estas, si la cirugía no es una urgencia, debemos aplazarla y mejorar las condiciones. No así cuando estamos hablando de estos: angina leve, historia de infarto o alteraciones electrocardiográficas que sugieran infarto antiguo, insuficiencia cardíaca compensada o diabetes estable. Y bueno, las menores que generalmente no nos plantean problema para tomar la decisión quirúrgica, pero sí para estar alertas y tomar decisiones terapéuticas en determinado momento. No me quisiera meter nuevamente con esta escala que ustedes conocen perfectamente para valorar el riesgo cardíaco, la de Goldman, en la cual, pues, si bien es cierto que es bastante utilidad, existen ahora algunas otras y muchas. Pueden utilizar la que ustedes gusten, todas son buenas. Lo importante pues es estar al pendiente de las patologías o de cuando nos están hablando de enfermos de alto riesgo. Las más importantes complicaciones pulmonares, esto es muy importante, siempre van a ser lo más común: atelectasia, neumonía, insuficiencia respiratoria o exacerbaciones de POC, y nuestros ojos deben estar alertas a tratarlas y manejarlas, porque se ha visto que las complicaciones pulmonares, incluso más allá que los cardiovasculares, predicen la mortalidad a largo plazo. Obviamente la cardiovascular es a corto plazo, es en el acto, ¿no? Fíjense, en en este metaanálisis que se revisaron 83 publicaciones en relación a complicaciones pulmonares, se incluyeron 11.851 complicaciones pulmonares de posoperatorio entre 173.500 enfermos. La tasa fue de 3.4% de pacientes complicados, y era en relación a algunas de las cosas que se comentan. Aquí no puse la referencia, pero es una publicación, no recuerdo si de marzo o de abril del American College of Physicians, que se publicó en el Annals of Internal Medicine, en el que, fíjense, los factores de riesgo más importantes para que desarrollen complicación pulmonar. Fíjense, la edad entre 50 y 59, 1.5 veces más riesgo; entre 60 y 69, 2.28, entre 70 y 79, 3.9, y pacientes de 80 o más años, 5.6. Y fue los factores de riesgo más importantes la edad. El ASA de 2 o más, 4.87, insuficiencia cardíaca 2.93, radiografía anormal de tórax 4.8, EPOC 2.36, y dependencia, o sea, un paciente que tiene incapacidad funcional parcial 1.65, si este es total 2.51. Fíjense, la medicina basada en evidencia está muy de boga. Bueno, hablando de ello precisamente, los factores, fíjense, con un nivel de evidencia A, la edad avanzada fue el factor de riesgo más importante, después la clase de ASA de 2 o más, y la insuficiencia cardíaca. Y en relación a los procedimientos de más riesgo: reparación de un aneurisma aórtico con nivel de evidencia A, 6.9 veces más; cirugía torácica 4.24, abdominal 3, cirugía abdominal alta 2.9 y neurocirugía 2.53. Algunas otras ya con un poquito menor de riesgo, pero lo sigue existiendo. La American College recomienda evaluar la presencia de un EPOC
de analizar un paciente con EPOC o que tenga más de 60 años o que tenga ASA de 2 o más o insuficiencia cardíaca. Especial atención porque estos se complican. Aquel que tenga una cirugía prolongada, hablando al que tenga 3 horas de cirugía o más, o una cirugía abdominal o torácica o neurocirugía, o cuando se hace de cabeza y cuello, vascular, reparación de aorta, de urgencia y de anestesia general, sobre todo relacionadas con esto. Ya se había señalado que la albúmina es un indicador de riesgo de complicaciones pulmonares muy importantes. Siempre es recomendable en pacientes para prevenirlas, respiraciones profundas en el postoperatorio, espirometría incentiva y uso selectivo de sonda nasogástrica, sobre todo cuando exista distensión abdominal sintomática o intolerancia gástrica y vómito. Para terminar y darle tiempo a la doctora, que creo que ya me pasé un poquitito, es muy importante un buen interrogatorio y exploración integral, la evaluación apropiada de la comorbilidad. No hay que hacer estudios de más, solamente los necesarios. Las recomendaciones de tratamiento y de estudios deben ser de acuerdo a la evidencia existente y siempre es muy importante la evaluación de un equipo multidisciplinario para obtener mejores resultados. Muchas gracias.